En este vídeo vamos a hablar del sentido que tiene descomponer un proyecto ya creado de Arduino en diferentes ficheros, así como el mecanismo para hacerlo de forma sencilla y explicándolo en un caso concreto. En este caso vamos a trabajar con un robot móvil que tiene dos motores, un sensor de ultrasonido y un sensor de infrarrojo que está colocado en la parte de abajo para detectar si hay o no suelo, con el fin de que no se nos caiga de la mesa cuando o por unas escaleras cuando se esté moviendo el robot. Hemos hecho un código que ya funciona y compila perfectamente, y ahora vamos a descomponerlo en diferentes archivos para darle una estructura más sencilla. El motivo de hacer esta descomposición es porque el código ya empieza a ser complejo y largo, y al descomponerlo va a quedar mucho más clara y mucho más sencilla para poder mejorarlo. Por otro lado, sería el punto de partida también para crear una librería que nos permitiría trabajar con este mismo código en diferentes robots. A mí me gusta cuando hago un proyecto, por un lado, el crear unas funciones que luego utilizaremos de alto nivel, como por ejemplo esta función atrás, que lo que hace es que incluye todo el código necesario para que el robot se mueva en esa dirección, o adelante, derecha, izquierda, y esas funciones podríamos incluirlas dentro de esa librería, de manera que luego cuando nosotros queremos hacer nuestro código, es decir, cuando queremos crear realmente nuestro algoritmo de cómo se mueve el robot, cómo esquiva obstáculos y todo eso, podemos trabajar de esta forma tan sencilla. Veis que aquí en la parte del loop, lo que sería el código que se repite, vemos como ya trabajamos con funciones de alto nivel. Medimos la distancia, si la distancia es mayor que determinado valor, pues establecemos una velocidad y nos movemos hacia adelante, o si hay un obstáculo cerca, nos movemos hacia la derecha, o paramos. Veis que el código aquí queda muy sencillo. Una vez que ya hemos desmenuzado los detalles en esa primera parte, en esos métodos, pues podemos trabajar de una forma más sencilla. Vamos a proceder ahora a descomponer todo el código, como decimos, en diferentes ficheros. Lo primero que tenemos que tener claro es que el código que vamos a mover a esos otros ficheros va a ser un código que tiene que ser en sí mismo, tiene que tener sentido. Es decir, si vamos a utilizar el método atrás, pues vemos que todo lo que contiene esta llamada, veis que por un lado hacemos referencia a los pines que hemos establecido donde están conectados esos motores, pues todos esos pines tenemos que tener acceso a ellos desde el código. Por un lado, si nosotros nos damos cuenta que todos esos pines, ese acceso, lo vamos a hacer únicamente desde un fichero, podríamos definirlos dentro de ese fichero. Es decir, encapsulamos toda la información necesaria para que funcione en un único fichero. Pero por ejemplo, el caso de los pines, nos damos cuenta de que se utiliza en esos métodos, en todos los métodos de movimiento, y también se va a utilizar en las funciones de setup. Entonces tenemos dos alternativas: o bien definimos de manera global todas esas constantes para que podamos utilizarlas en todo nuestro programa, o bien creamos un método setup que encapsularemos dentro de esa parte del programa que estamos encapsulando, y al que llamaremos desde el método general. Yo voy a optar por esta segunda opción, es decir, yo voy a crear un par de ficheros que se van a llamar vehículo, que va a ser donde vamos a poner el código. Por tanto, habrá un vehículo cpp y también un vehículo.h. Sabéis que en el .h vamos a ir definiendo las cabeceras, y en el cpp el código de toda esa parte. Hemos dicho que vamos a añadir todas estas constantes, pues vamos a irlas añadiendo a ese código. Todas las constantes que necesitamos de entrada son todas estas definiciones de los pines de las distintas direcciones, pues los vamos a mover directamente a nuestro fichero vehículo.cpp. ¿Por qué no lo ponemos en el .h? Porque realmente no pienso que tenga que exportarse, es decir, que tenga que establecerse fuera de aquí, solamente se van a utilizar en este fichero. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a definir nuestro método setup vehículo, al que llamaremos desde este método setup vehículo, al que llamaremos desde el setup original void setup vehículo. Definimos su código y, por supuesto, como lo vamos a utilizar desde el fichero externo, pues tenemos que crear aquí una referencia en el .h. Sabéis que los .h lo que hace es que nos anuncian el uso que se va a hacer de la función en otro fichero. Entonces aquí, desde ese momento ya tenemos que incluir también
nuestro fichero vehículo.h. Fijaros que al poner el include le pongo directamente unas comillas en lugar de ponerle el símbolo menor y mayor. Con eso le estoy diciendo al sistema que es un fichero del proyecto, no un fichero de una librería que buscará donde esté la librería, sino que va a buscar localmente en nuestro fichero. ¿De acuerdo? Podemos probar si funciona lo que hemos hecho, ese pequeño cambio, y ya nos encontramos que empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos todas las llamadas en todas las funciones, izquierda, parar, donde se establece la velocidad, donde se mide la distancia, y tenemos llamadas a todos esos pines. Entonces todo ese código evidentemente lo vamos a ir llevando también a nuestro fichero. Lo vamos a llevar todos los métodos, método atrás, adelante, derecha, izquierda, parar, velocidad, todos, el tema de la medida de ultrasonidos, todo eso nos lo vamos a llevar directamente a nuestro fichero vehículo.cpp. Ahí está todo el código. Sabéis que vamos a tener que utilizar también todas las distintas cabeceras de todos estos métodos. Lo vamos a ir teniendo que poner todo en vehículo.h. ¿De acuerdo? A mí personalmente me gusta hacerlo de manera que no tengamos que por sistema hacer toda la exportación de todos los métodos, sino que desde el código voy viendo lo que voy necesitando, y a medida que voy necesitando esas constantes, pues las voy añadiendo. ¿Vale? Vemos por ejemplo que aquí se llama al velocidad.med. Entonces añado esa velocidad, esa llamada la voy a hacer aquí. ¿Por qué lo hago así en lugar de añadirlos todos? Porque de esa manera no exporto información que no necesite. Si en un momento dado y que necesito más, pues estudio si me interesa o no hacer ese método. ¿De acuerdo? Aquí vemos que la velocidad, por ejemplo, se está utilizando. Vamos a utilizar el adelante, el derecha, el parar. Tampoco hace falta ir compilando a cada paso. Ya vemos aquí todas estas, las que se están utilizando. Pues entonces todas esas las vamos a ir añadiendo sobre la marcha. Aquí hemos establecido velocidad. Vamos a establecer parar, que hemos visto que también se está haciendo. Pues las vamos añadiendo todas. Izquierda no se utiliza porque este robot va girando siempre a la derecha por construcción, pero bueno, no hay ningún problema, la añadimos porque tiene sentido. Derecha, adelante, y atrás. Y creo que con eso ya hemos añadido todas las que de entrada necesitábamos. Todas con su punto y coma, porque solamente estamos declarando. Añadimos esos métodos y ahora encontramos la segunda tanda de funciones. Hay suelo, medir distancia y todo eso. Vamos a ir cogiendo todas estas, que ya son las que trabajan con los sensores. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, veis que el hay suelo la vamos a añadir. Vamos a poner aquí unos pequeños comentarios, funciones de movimiento. Y aquí vamos a poner funciones de medida, para que quede un poquito más claro. Funciones de medida. Vale. Hay suelo y seguro que necesitamos también la medida de distancia. Vale. Me falta un paréntesis. Ya. Vamos a ver. Vale. Fijaros. Ahora nos encontramos con la siguiente tanda de funciones. No están definidas todas estas variables que internamente están definidas en los ficheros de Arduino. Si nosotros utilizamos ficheros CPP, Arduino interpreta que queremos usar solo C++ y nos quita todos los includes que él pone por defecto. Entonces tenemos que ponerle aquí subinclude Arduino. Si en lugar de utilizar ficheros CPP hubiéramos utilizado ficheros.ino, Arduino por defecto le añade todo lo necesario. Y ahora, por supuesto, que no tenemos definida la librería de medida que habíamos puesto aquí en el otro fichero. Esa es la librería del sensor de ultrasonido. La añadimos aquí. Veis que siempre que sea posible prefiero incluir todas esas constantes, las prefiero incluir, eso incluye todo eso en el mínimo fichero donde sea necesario. De esa forma lo que conseguimos es que está haciéndose de una forma más simple todo el sistema. Hacemos lo mínimo, ¿de acuerdo? Fijaros como al final lo que ha quedado es, desde nuestra función llamamos al setup y nos quedan solamente las funciones de alto nivel con las que nosotros trabajamos aquí, ¿de acuerdo? Dentro de vehículo lo hemos añadido y hemos puesto todas estas constantes. Fijaros, por ejemplo, que hubiéramos estado tentados de esta variable de tipo ultrasonido que utilizamos para hacer la medida, hubiéramos estado tentados de ponerla como una variable global. Aquí, por ejemplo, no nos apareció una
una función, la típica función, perdón, el típico fichero globales donde incluimos todo eso. Pero dado que no es necesario, porque no se utiliza desde fuera, yo prefiero no hacerla. De esa manera lo que consigo es que se comparta lo mínimo de las variables, con el objetivo de que sea lo más simple posible todo el programa. Que en un momento dado lo necesito, pues se exporta. Igual ocurre con esta función de medida de bajo nivel que habíamos hecho. Habíamos puesto una función de medida que usa la librería y una función de medida que hace todo el proceso por ella misma, con los sensores. Como esa no la estoy utilizando en el fichero principal, pues no la exporto. O sea, estaría como oculta a ese código. ¿De acuerdo? Si en un momento dado yo la necesitara, pues simplemente añadirla al punto H sin ningún problema. Fijaros lo que comentamos del tema de las globales. Hemos dicho que no hemos añadido ninguna función de las globales, ni ninguna función ni ninguna variable dentro del fichero globales. ¿Tendría sentido? Por ejemplo, estas constantes que definen la velocidad a la que se mueve nuestro dispositivo, pues tendría sentido. Entonces podríamos, por ejemplo, crear ese fichero globales, que lo vamos a crear ahora mismo, y vamos a añadir ahí ese código. Perdón, no lo he copiado. Y ahora aquí, pues simplemente incluimos también globales. ¿De acuerdo? Y ya está listo el proyecto. Fijaros que tampoco hemos utilizado lo que normalmente se recomienda, que es el poner si está definido un fichero, no incluirlo y todo eso. Eso tiene sentido hacerlo cuando se hacen proyectos complejos. Si estamos haciendo un proyecto sencillo, en principio nosotros tenemos que controlar perfectamente cómo se van incluyendo. Y si hay poca mezcla de los ficheros, es decir, se llaman pocos ficheros unos a otros, pues no sería necesario que se incluyera esa parte. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto queda explicado el tema. El siguiente paso sería crear una librería. Para ello sería muy sencillo, crearíamos simplemente una clase y añadiríamos todo esto dentro de la clase con la estructura correspondiente.